¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Que yo había abierto otro local y tenía acá y allá y me iba... ¿Por qué ahora está más difícil? Y esas consecuencias tienen un tiempo de maduración. Porque es un proceso económico, pero termina inexorablemente pegando en el otro pilar de lo que fue el modelo de Néstor y el modelo de Cristina. Porque si algo trabajamos es para mantener el poder adquisitivo de los salarios, para redistribuir la riqueza, pero también y principalmente para que ningún argentino se quede sin empleo. Por eso recibimos un país con 25% de desempleo y lo entregamos con poco más del 5%. Entregamos un país con pleno empleo, donde falta todavía incluir argentinos, pero se ha hecho muchísimo, porque esas eran las prioridades. Esas eran nuestras prioridades. Y entonces, una vez que le pega los precios, con el poder, con los salarios y los ingresos fijos, cae la demanda, y entonces terminan, como todos los planes de ajuste, pegando también en la ocupación y el empleo, si no es que no hay medidas compensatorias y si no aparece el Estado para cuidar a quienes más lo necesitan. Entonces, lo que quiero decir es que esa teoría económica que dice que la demanda es el motor de la economía, no el derrame, no la oferta, no unos pocos, sino las grandes mayorías, nos ha llevado durante 12 años no solo a hacer, en términos de la historia argentina, una transformación de la que no se tiene memoria, sino hacer un plan, un programa político de redistribución de los ingresos que ha servido también de ejemplo y ha servido de refutación de las teorías neoliberales. ¿Por qué? Porque durante años de años los economistas de la derecha enseñaban que primero la economía tenía que crecer para después, cuando hubiera crecido suficiente y Argentina fuera, qué sé yo, Alemania, Suiza, Estados Unidos, recién ahí empezar a ocuparse de la distribución de la riqueza. Y entonces la distribución del ingreso no llegaba nunca, porque Argentina, durante las décadas neoliberales, no avanzaba, retrocedía. Entonces estábamos cada vez más lejos de esa meta invisible e imposible, en donde finalmente los postergados le iba a llegar la hora. ¿Qué es lo que hicieron Néstor y Cristina? Dieron vuelta a la tortilla, empezaron redistribuyendo, empezaron dándole a los que menos tienen, empezaron ocupándose de los que nadie se ocupaba, empezaron subiendo el salario mínimo vital y móvil, la jubilación, la asignación, pensando en los que menos tienen. ¿Y saben qué? Dieron clase de teoría económica. No soy yo, son ellos los que tienen que estar acá dando clase de teoría económica. Porque mostraron que al revés de lo que afirmaban los liberales, que nunca llegaba la hora de los pueblos, porque había que crecer y darle todo a los que más tienen, porque cuando tienen muchas ganancias, escuchaba, lamentablemente está en YouTube, el discurso que dio Martínez de Oz cuando asumió. No voy a establecer paralelos, vamos a dejar caminar, pero les quiero decir algo. Decía justamente esto, que hay que crear ganancias, muchas ganancias, que esas ganancias generan inversión, que esa inversión genera crecimiento, y cuando se pueda nos vamos a ocupar de los pobres. Y eso nunca en la vida lo vimos, porque nunca el neoliberalismo y la derecha se ocuparon de los que menos tienen, y tuvieron que llegar Néstor y Cristina para mostrar
que la distribución del ingreso no era clientelismo, no eran dádivas, era la mejor política económica de crecimiento que podía tener la Argentina, porque cuando uno insertaba recursos por abajo en lo que menos tiene, generaba demanda, y esa demanda generaba mercado, y ese mercado daba lugar a la producción, y esa producción daba lugar a más empleo, y ese empleo daba lugar a más demanda, y esa demanda daba lugar al crecimiento económico formidable, extraordinario, que tuvo la Argentina durante 12 años, a contramano de lo que nos decían. Y mostraron que no había que esperar a crecer para después distribuir. Demostraron que nuestra política de distribución, de inclusión social, era la mejor política de crecimiento que podía tener la Argentina. Distribuir para crecer. Al keynesianismo en la Argentina lo llamamos, compañeros, peronismo, y de distribuir para crecer. Que no nos traten de vender, que no le vendan. Y le hablo a los que votaron a Macri, que no le vendan, que hay que ajustarse los cinturones porque está todo mal, va a haber que esperar. Hoy es el tiempo de favorecer solo a los poderosos, a los empresarios concentrados, a los que aparecen ahora, que antes nunca daban la cara y están al ladito de Macri acompañándolo porque están trabajando para ellos y ellos lo acompañan y le devuelven el favor dándole legitimidad política y cobertura mediática. Pero compañeros y compañeras, que no le mientan a la gente, que a los que los votaron pensando que era la revolución de la alegría y que la economía... Me acuerdo, alguno de ustedes me acompañó acá a otro parque donde estuvimos, éramos menos, compañeros, pero en todos lados, en todas partes tenemos que juntarnos. Me preguntaban qué hacer. Tenemos que juntarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que hablar. No nos van a callar. Vamos a tener paciencia, somos democráticos, queremos libertad de expresión, queremos que nuestra voz se oiga. Hay un 49% de la Argentina que votó por más política de crecimiento e inclusión social, por más derechos, por menos desempleo, por más bienestar, por más justicia social, por más crecimiento económico, por más industria argentina, por menos deuda externa, por más soberanía económica, por más independencia. Y a los demás los estamos esperando para explicarles que no va a ser el plan económico del fondo el que los va a hacer vivir mejor. No va a ser el plan económico del ajuste el que los va a hacer vivir mejor. Que no se coma nadie el caramelito, esto no es necesario. Esto lo hacen porque es el plan que tienen para hacer para este país en cualquier momento de su historia y para el mundo entero. Es el plan hasta ahora y esperemos que no sea lo único que tienen para mostrar, pero lo que han mostrado es el plan que favorece a las minorías, a los poderosos, a los grupos concentrados. Y olvida a la gente porque las consecuencias de ese plan económico le van a pegar a la gente. Pero nosotros no nos vamos a olvidar de la gente. Nosotros vamos a acompañar y vamos a estar desde todos los lugares, desde la calle, desde los barrios, desde el Congreso Nacional, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, ampliamente, con todos los que se reconozcan, nacionales, populares, democráticos, para seguir refundando la Argentina, para seguir reivindicando a Néstor y Cristina Kirchner.